Carl Jung, el visionario pionero de la psicología analítica, que desafió el molde establecido por Freud en el psicoanálisis al presentar un intrigante esquema mental. En la trama psicológica de Jung, emergían capas profundas que abarcaban desde un inconsciente colectivo hasta uno individual, culminando en la manifestación de la conciencia. Su fascinación se sumergía en los sueños, desentrañando elementos psicológicos ocultos y explorando su conexión con la mitología clásica y religiosa. Jung no solo analizaba la mente humana, la conectaba con la herencia cultural y espiritual. En su revolucionario aporte, Jung presentó conceptos como las personalidades introvertidas y extrovertidas, así como los arquetipos y patrones universales que tejían la experiencia humana. Carl Gustav Jung, nacido el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza. Su padre fue Paul Jung, un pastor de la Iglesia Reformada, y su madre fue Emilie Preiskerk. Durante su niñez, Jung fue un chico retraído y solitario, atravesando gran parte de su infancia sin establecer conexiones significativas. Su inclinación por la naturaleza y su imaginación extravagante le llevaron a jugar con elementos naturales y a tejer complejas narrativas sobre sus experiencias. La familia de Jung no experimentó precisamente momentos felices. Aunque su padre parecía tímido en público, en casa era un hombre conflictivo. Además, su madre Emilie padecía problemas mentales que se intensificaron con el tiempo, llevándola a ser internada en un sanatorio mental en 1978. Estos problemas contribuyeron a hacer del matrimonio y la vida de Jung conflictiva. La ausencia de la madre llevó a Jung a ser cuidado por una tía materna a partir de los 3 años. Después de un año en el centro psiquiátrico, Emilie se recuperó y la familia se reunió de nuevo. Sin embargo, debido al trabajo de su padre, se trasladaron a Kleinunningen. En 1884 nació la hermana de Jung, Johanna Gertrud. Sin embargo, los problemas familiares contribuyeron a convertir a Jung en un niño solitario, quien se sentía más cómodo sin la compañía de otros. A pesar de sus circunstancias, las asociaciones mentales inusuales y los simbolismos que llenaban la mente de Jung no se limitaban a las horas despierto. Desde temprana edad, Jung comenzó a tener sueños vívidos y cargados de simbolismo, marcando al menos uno de ellos su vida de manera duradera. La diversidad de gustos de Jung le dificultó la elección de una carrera, pero finalmente optó por la medicina debido a la posibilidad de cursarla en la Universidad de Basilea. En 1895, ingresó a la universidad con una beca. Un año después, su padre falleció mientras aún estaba en formación. En 1900, obtuvo su título de médico y, a pesar de dudar sobre su especialidad, se inclinó por la psiquiatría influenciado por el profesor de neurología Krafft Ebing. Mismo año se trasladó a Zúrich, donde trabajó como asistente clínico en el Hospital Burgosli bajo la supervisión del famoso Dr. Eugene Blöder. Esto le permitió profundizar en el estudio de patologías como la esquizofrenia, utilizando métodos como la asociación de palabras. En 1902, obtuvo su doctorado con una tesis sobre la psicología y patología de los fenómenos ocultos, analizando los estados de trance de una prima suya. Al año siguiente, se casó con Amo Rauschenbach, hija de una familia acomodada en la industria relojera, con la que tuvo 5 hijos. A pesar de las frecuentes infidelidades de Jung, que engañaba a su esposa con algunas de sus pacientes, el matrimonio no se disolvió. En 1903, Jung comenzó a combinar su trabajo como profesor en la Universidad de Zúrich con su consulta privada y su labor en el hospital. Fue en esta época cuando empezó a desarrollar su concepto de inconsciente colectivo al notar similitudes temáticas en las fantasías de sus pacientes. Aunque la psiquiatría convencional partía de una visión materialista y reduccionista de la enfermedad mental, Jung nunca renunció a incorporar elementos del espiritismo, la antropología y el arte en su enfoque. Consideraba que comprender la mente humana requería el estudio de los símbolos y su arraigo en la historia de la cultura humana, diferenciándose así de la psiquiatría contemporánea. La relación con Sigmund Freud comenzó en 1907, cuando Freud planteó la posibilidad de que Jung fuera su sucesor. En 1910, Freud lo propuso oficialmente como presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Sin embargo, las diferencias entre sus teorías llevaron a una separación gradual, culminando en 1913 con la renuncia de Jung a la presidencia de la sociedad. Este distanciamiento afectó la salud mental de Jung, quien comenzó a analizarse a sí mismo. En 1916, introdujo el término psicología analítica, alejándose así de la escuela psicoanalítica. Durante esta etapa, consolidó los elementos centrales de su teoría. Realizó numerosos viajes para explorar sociedades alejadas de la influencia filosófica occidental, fortaleciendo su idea del inconsciente colectivo.
En la década de 1930, Jung alcanzó la cúspide de su carrera, siendo presidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, obteniendo doctorados en Harvard y Oxford, y ofreciendo conferencias en la Universidad de Yale. En 1944, sobrevivió a un infarto, continuando con una activa vida intelectual. La muerte de su esposa, Emma, en 1955, marcó un momento difícil. Jung falleció el 6 de junio de 1961 en su casa de Zúrich debido a una enfermedad circulatoria, y su hogar se convirtió posteriormente en un museo. A diferencia de Freud, Jung aceptaba la existencia del inconsciente, pero lo concebía no solo como el depósito de deseos reprimidos individuales, sino también como un inconsciente colectivo. Este, según Jung, estaba compuesto por arquetipos, símbolos e imágenes primarias y universales compartidas por todos los individuos. Asimismo, difería de Freud en cuanto al origen de los problemas mentales, atribuyéndolos más a cuestiones religiosas que a pulsiones sexuales. Las teorías de la psicología analítica de Jung dejaron una huella indeleble en la sociedad de su época, transformando la manera en que la mente y el alma eran percibidos y comprendidos. Su enfoque innovador desafiaba las convenciones y abría las puertas a una exploración más rica y expansiva de la psique humana. Pero esto no es todo.